Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, a este teatro que nos acoge y nos recibe una vez más. Estábamos comentando ahí atrás, no sé si ustedes tienen la misma sensación de qué rápido pasa el tiempo. A mí me parece que fue ayer que nos estábamos despidiendo de este Festival Internacional y estamos otra vez felizmente aquí con ustedes. Y también casi me parece que fue ayer, hace 5 años, cuando llegamos por primera vez a Zamora a participar de este proyecto tan bonito. Arrancamos ahora mismo el 5º Festival Internacional de Indumentaria. Yo no me voy a entretener mucho porque a lo largo de estos 3 días iremos desgranando más detalladamente las pasarelas, las actividades. Bueno, digo que arrancamos hoy y no es del todo cierto porque la verdad es que desde el pasado día 28 ya hay exposiciones y actividades que están poniendo esta galanura un poco por todo Zamora y otra vez vuelven un poco también a nuestros corazones. Vamos a arrancar sin más la primera jornada inaugural de este festival. Antes de nada, yo creo que nos quiere saludar el artífice de que hoy estemos aquí, que es Francisco Iglesias Escudero, presidente, director de este festival y responsable también de la Asociación La Morana, que son los que hacen posible que hoy estemos todos aquí. Buenas tardes y lo primero dar la bienvenida al festival a todos los participantes que nos acompañan en la 5ª edición bajo el nombre de Galanura, que ya algunos se están engalanando para hacernos disfrutar, ¿no?, sobre este escenario del Teatro Ramos Carrión. Voy a ser muy breve, como decía Patricia, nos esperan muchas cosas en esta tarde y voy a empezar en este año, en esta 5ª edición, voy a empezar por el final. Por lo que hago siempre en la última pasarela, el domingo, a última hora, cuando ya estamos todos, nos vamos corriendo, nos despedimos, nos marchamos. Porque al final pasa un poco desapercibido y porque al final creo que es de justicia el hacerlo, ¿no? Quiero empezar por el final y quiero empezar agradeciéndole a todo el equipo humano de la agrupación melenista La Morana que hace posible que esta 5ª edición de Galanura se ponga en marcha en esta tarde y para ello os pido un fuerte aplauso. Detrás de un tinglao tan grande en el que hay tantas actividades, la programación es tan densa, lógicamente se podrán imaginar que hay mucha gente que ha dedicado su tiempo libre, el tiempo de la familia, durante estas semanas previas a tenerlo todo listo y preparado. Me gustaría también agradecer a todas las personas, todos los grupos, todas las colecciones, coleccionistas, entidades, instituciones que participan de alguna manera, directamente o indirectamente, en esta 5ª edición del festival. Por supuesto, también a todos los medios técnicos, al personal del Teatro Ramos Carrión, desde su directora, al equipo técnico, al equipo gente de sala. Me gustaría también al equipo técnico que hace posible que esto que estamos viendo y escuchando ahora mismo en este Teatro del Ramos Carrión perdure en el tiempo a través de las redes sociales y a través de nuestro canal YouTube. El equipo que lidera nuestro querido Jesús Caramazana y que está ahí detrás del telón. Me gustaría finalmente también agradecer a las entidades e instituciones que apoyando y poniendo su granito de arena secundan la iniciativa que promueve la Diputación de Zamora para poner este fin de semana Zamora en el ojo del huracán de la tradición, de la etnografía. Vamos a disfrutar de lo que más nos gusta, de los atuendos populares que nos hacen ser como somos y mirar a un futuro prometedor en el cual vemos muchas posibilidades de exploración económicas, comerciales, turísticas para estos valores de la indumentaria tradicional de textil en nuestro país, en toda España y en este caso también este año con ese guiño internacional que tenemos esa ventana abierta a Europa con la presencia de Serbia. Víctor, muchísimas gracias a la Diputación por ese apoyo que nos dais, esa confianza que genera en nosotros las ganas de seguir trabajando y de ya estar pensando en la edición del Festival de 2026. Os dejo con mi diputado de Cultura, mi cómplice, ¿no?, el cómplice de que todo esto sea posible y que hoy estemos ya inaugurando esta 5ª edición del Festival Internacional de Indumentaria. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francisco, y bienvenidos a todos a este
quinto Festival Internacional de Indumentaria Tradicional Galanura, un encuentro que convierte a nuestra ciudad en un escaparate del arte, la memoria y la elegancia en el vestir popular de los pueblos. Muchas gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Muchas gracias, directora del Museo Nacional del Traje, por acompañarnos y dar el prestigio a este festival internacional que se merece, no solo con tu presencia, sino también con tu apoyo y también con tu inestimable colaboración para que esto haya sido posible. Muchas gracias, jefa de Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León, por vuestra inestimable colaboración y apoyo de la Junta de Castilla y León también para que este festival esté en Zamora, en nuestra provincia, porque sin vosotros tampoco sería posible. Hoy, desde este emblemático Teatro Ramos Carrión, iniciamos una celebración que va más allá de la moda. Es un homenaje a quienes vistieron nuestra historia con orgullo, con detalle, con galanura. Yo recuerdo cuando hemos inaugurado la exposición aquí en las salas anexas, en la sala de exposiciones, que Fran me enseñaba con toda la ilusión una camisa centenaria de una comarca de nuestra provincia y que seguro que podría estar en el Museo del Traje. Una camisa masculina que se ha guardado durante décadas, durante casi un siglo, y que tiene mucha historia. Y yo creo que eso es lo que trae la palabra galanura. Habla del porte, de la presencia, de ese cuidado y dignidad con la que nuestras gentes se vestían para las grandes ocasiones. Hoy esa galanura se convierte en símbolo de identidad, en legado compartido, en arte hecho a mano y transmitido de generación en generación. Durante este festival tendremos la oportunidad de admirar piezas auténticas, recreaciones históricas y trabajos artesanos que recuperan la esencia de la indumentaria tradicional de Zamora y otras tierras hermanas. Cada prenda, cada bordado, cada pañuelo cuenta con una historia y esa historia la podemos hoy y la queremos honrar aquí. Gracias a todas las personas que con esfuerzo, pasión, conocimiento hacen posible este encuentro. Artesanos, investigadores, coleccionistas, portadores y amantes de nuestra cultura. Muchas gracias, Fran, en nombre de toda la Asociación Cultural La Morana, pero también a todas las personas, a todos los voluntarios, a todos los miembros de la Asociación La Morana que hacen posible y que están trabajando durante todo el año, no solo para este festival, sino para todas las actividades que hacéis a lo largo de todo el año y que siempre estáis a disposición del área de cultura de la Diputación Provincial de Zamora para traer y para fomentar la cultura a todos los pueblos, no solo a Zamora capital, sino a todos los pueblos de nuestra provincia y siempre a disposición de la cultura y las tradiciones de nuestra provincia. Esta edición nos llena de alegría no solo porque crece en calidad y participación, sino porque abre las puertas al mundo con Serbia, con el país invitado y con la participación de artesanos e investigadores de todos los grupos de España. Quiero agradecer en nombre de la Diputación y del presidente provincial, que no ha podido estar hoy aquí, como promotora de este festival, como digo, a todas estas personas, pero también al resto de instituciones que lo hacen posible, como ya he dicho, a la Junta de Castilla y León, pero también al Ministerio de Cultura, al Museo del Traje y, por supuesto, a la Caja Rural, a la Caja Rural de Zamora, a la Caja de Todos, que siempre está apoyándonos en todas las actividades culturales y sociales que promovemos desde las instituciones. Y, por supuesto, a todas las personas que asisten, a todo el público que apoyáis a todas estas iniciativas que se realizan desde las instituciones y que lo hacen posible. Y a todas las personas también que nos siguen a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, porque este festival también es multimedia y lo verán a través también de estas redes sociales. Y nada más, les invito a disfrutar, a emocionarse y a redescubrir el alma de nuestras raíces, porque donde hay galanura hay cultura, hay identidad y también hay futuro. Comienza Galanura 2025, bienvenidos a todos y que lo disfruten. Muchas gracias. Mencionaban en esta presentación piezas centenarias, pequeñas joyas que van a poder verse estos días en las pasarelas, aquí encima del escenario y también en las exposiciones. El término centenario ya nos va a situar en la primera de las intervenciones de esta tarde. Este año 2025 se cumplen 100 años de un acontecimiento que se puede calificar de verdadero hito para los estudiosos, los amantes, los investigadores y cualquier persona interesada en la indumentaria tradicional.
Se cumplen, como les decía, 100 años de la exposición del traje regional español del año 1925, que fue precisamente el germen del que se dio en llamar Museo del Pueblo Español, si no recuerdo mal, que actualmente es el Museo del Traje. Tenemos la enorme fortuna de contar hoy con su directora, que va a ser la persona que inaugure de alguna manera las ponencias de este quinto festival. Ella va a venir a hablarnos de ese punto de partida del estudio del aprecio y de esta expresión que usamos ahora tanto de la puesta en valor de nuestra indumentaria tradicional. Elena López de Hierro es la directora del Museo del Traje. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y conservadora de museos desde el año 2005. En el año 2006 ya comenzó a trabajar en el Museo del Traje. Primero lo hizo como directora de colecciones, luego pasó al área de difusión y exposiciones y desde el año 2011 se encarga de dirigir este magnífico espacio, este magnífico tesoro del patrimonio, que yo no creo que haya necesidad de invitar a nadie a que vayan a conocerlo, no por nada, sino porque creo que todos hemos pasado por allí, hemos paseado por sus salas en algún momento, pero por favor, de verdad, si alguien queda aún sin conocerlo, aprovechen cualquier excusa y cualquier viaje a Madrid para pasarse por allí. Así que, sin más, Elena, por favor, la dejamos este atril. Bueno. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí con todos vosotros en el, como decían en la introducción, un año tan especial para el Museo del Traje y para todo nuestro personal. Me gustaría además hacer un agradecimiento, ¿no?, desde aquí a una de las personas que lleva más tiempo trabajando en el museo, dedicándose precisamente a la indumentaria tradicional y que fue mi jefa 3 años en ese departamento de colecciones, como es Concha Herranz, asidua además a este festival desde sus orígenes. Así que, Concha, todo lo que yo voy a contar ya te lo sabes, ¿eh? Me temo. Bien, como comentaban, este año es muy especial para nosotros porque cumplimos 100 años. El Museo del Traje, que es un museo con una gran cantidad de avatares en cuanto a sedes, colecciones y situaciones políticas que han acabado configurando quiénes somos hoy en día, tiene como origen una exposición del traje regional que tuvo lugar en 1925 en lo que es hoy la Biblioteca Nacional, ¿no?, en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid. Es una exposición auspiciada en realidad por particulares, por la alta burguesía y por la aristocracia del momento en torno a la Sociedad Española de Amigos del Arte, que pretendía recuperar dentro del espíritu regeneracionista del momento y tras el desastre, además, de la pérdida de las colonias y en un momento de especial depresión, de sentimiento nacional, ¿no?, en España, cuál era el famoso ser de España, ¿no? Intentar ahondar en cuáles son las tradiciones que nos definen como país. Me temo que todavía no hemos llegado a ninguna conclusión al respecto 100 años después, y a través de esa tradición remontar hacia el progreso, ¿no?, del resto de los países occidentales. Desde esta Sociedad Española de Amigos del Arte se hicieron exposiciones de arquitectura tradicional, de cerámica tradicional y en un momento dado también de trabajos del hierro, por ejemplo, de orfebrería. Y en un momento dado se decidió que cómo no intentar recoger toda aquella indumentaria tradicional, que es algo muy característico y variado de nuestro país respecto a otros países limítrofes que tienen quizá menos variedad porque tienen una orografía también un poco más tranquila que la nuestra, y exponerlos en un momento, además, en el que se consideraba que eran piezas que se iban a perder para siempre. Había un cierto miedo, en este caso, a la modernidad, entendiendo la modernidad como, en fin, la llegada del tren y del automóvil
a todos los diferentes puntos del territorio español, con lo que eso implicaba de llegada de la moda urbana frente a la moda rural, preindustrial, tradicional que se vestía en ese momento. Había una máxima, ¿no?, dentro de los etnógrafos del momento, ¿no?, que decía que había que recoger todo lo que se pudiera mientras fuera posible. Y esta fue la máxima que se siguió a partir de una junta central y una serie de juntas provinciales para intentar recoger toda esa indumentaria tradicional que se iba a perder. Es la primera vez que se utiliza un método científico, museológico, pero también científico, etnográficamente científico, para tratar la indumentaria y convertir esa exposición en un hito fundamental a la hora de vernos aquí, 100 años después, utilizando metodologías que ya se aplicaron en esa exposición liderada por Luis de Hoyos, ¿no? Luis de Hoyos es un personaje fundamental dentro de toda esta historia, porque él había creado una cátedra de indumentaria ya junto con otros compañeros en la Escuela de Magisterio en la que daba clase y junto con las alumnas y sus trabajos de fin de curso se dedicaron a ir provincia por provincia haciendo una serie de trabajos de investigación y trabajos de campo que permitiesen recoger esa indumentaria particular en cada una de las zonas de España. Por cierto, que esas alumnas merecen además un reconocimiento especial, porque él se llevó, bueno, pues los oropeles del asunto, pero las que tienen todas las memorias con todos los trabajos hechos son todas estas alumnas y estudiantes cuyas memorias además conservamos en el Museo del Traje. La exposición tuvo un enorme éxito, se recogieron más de, y aquí las cifras bailan, según la guía son 8.000 piezas, según nuestros archivos es un poquito menos, pero en fin, en torno a las 7.000, 8.000 piezas por todo el territorio, a partir de esa organización de las juntas provinciales, en las que, por supuesto, en Zamora además tuvieron una especial repercusión, ¿no? Estamos en una zona además especialmente rica en cuanto a la variedad de indumentaria tradicional, donde siempre se ha conservado bastante y que estuvo ya representada en lo que se llamaba en ese momento la zona oeste, ¿no? De Zamora estaba junto con, creo recordar, Extremadura y con las provincias limítrofes más pegadas a Portugal, también con Galicia. ¿Cómo lo expusieron? Decidieron hacer una serie de cuadros, retablos vivos en realidad, donde había, participaron además diferentes escultores y pintores muy importantes en ese momento, creando maniquíes que reproducían escenas, ¿no? Pues una venta de cántaros en Úbeda, en Jaén, o en una alquería valenciana, una serie de personajes interactuando, o una boda en Lagartera, etcétera. Eso en 3 de las salas de la exposición, con una más dedicada a lo que se llamó trajes señoriles, ¿no? Los trajes señoriles eran los trajes de indumentaria histórica que pertenecían a coleccionistas de indumentaria al uso, aquellos cuya actividad se había puesto de moda, sobre todo en la zona catalana, en Cataluña, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y que se expusieron, sin embargo, de manera más estática, en maniquíes sin cabezas dentro de vitrinas. Junto a esto, la Escuela Superior de Magisterio expuso la metodología, denominada entonces geoetnográfica, que habían utilizado para realizar las diferentes fichas de los diferentes trajes que se habían recopilado. Una de las máximas que daba Luis de Hoyos es que ninguna pieza podía modificarse, que no había que restaurarlas y que había recoger, y esto es quizá lo más interesante, todos los saberes en torno a esas piezas. ¿Cómo los llamaban los comerciantes? ¿Cómo las llamaban las mujeres más ancianas de la zona? ¿Cuál había sido un poco la travesía de los diferentes materiales en las zonas limítrofes? Es decir, no se quedaban únicamente con la pieza en sí, sino con todo el saber en torno a la pieza. Y eso es lo que convirtió a esa exposición en un hito de cara a la investigación en indumentaria.
La exposición tuvo un enorme éxito, fue supervisitada, se hizo una guía, tenemos 5 álbumes con recortes de prensa del enorme éxito que tuvo, pero en el momento que cerró, bueno, hubo piezas que volvieron a sus propietarios, otras muchas se habían comprado y muchos personajes, por ejemplo, como el vizconde de Güell, decidieron donar, ¿no?, gran cantidad de piezas, según la guía 700, según nuestros archivos 400, siempre hay un incremento ahí publicitario, ¿no?, de las cosas que se hacen por este tipo de instituciones, para crear un museo del traje, a partir de la importancia y la relevancia que se vio que tenía la indumentaria, la ropa que llevamos todos, como elemento identitario que definía lo español. Ese museo del traje se creó en el año 27, pero fue un museo que se creó únicamente sobre el papel, es decir, nunca llegó a abrir. Sí se siguieron recopilando una serie de piezas hasta que en el año 34 fue fagocitado por el que mencionaban antes, el Museo del Pueblo Español, que pretendía ser el gran museo etnográfico nacional, un museo de claro carácter republicano que tiene un prólogo absolutamente maravilloso en el que se habla de cómo las instituciones y el poder público tiene una deuda con la masa anónima del pueblo español, cuya vida, entendiendo esa vida en un sentido rural y preindustrial, tiene que estar reflejada en instituciones culturales como un elemento patrimonial más, ¿no? El Museo del Pueblo Español fagocita el Museo del Traje, el Museo del Encaje y el Museo Etnográfico, pero tiene la mala fortuna de tenerlo todo perfectamente instalado. Tengan en cuenta que es el Museo del Pueblo Español, la indumentaria es una parte más, pero tiene desde aperos de labranza hasta contenedores cerámicos, hasta, en fin, carruajes, coches, carros, todo lo que se puedan ustedes imaginar de la vida preindustrial española. Y tienen la mala fortuna de tenerlo todo listo para inaugurar en octubre del 36. Cuando digo todo listo es que tenían hasta las cartelas, pero estalla la guerra en julio, evidentemente no abren. Estaba situado además, si conocen Madrid, en donde está ahora el Senado, en el Palacio de Godoy. Cierra, se protege. Y una vez que pasa la guerra, empieza a abrir de manera intermitente entre el año 40 y el año 42. El director Luis de Hoyos se había exiliado a Francia y cuando vuelve se jubila, no vuelve a dirigir el Museo del Pueblo Español, que era una idea además suya. Le suceden Pérez de Barradas, después Caro Baroja, ¿no?, que es nuestra gran referencia como gran elemento fundamental de la cultura etnográfica en España, que está 10 años como director, y finalmente abrirán un poquito en los años 50, otros en los años 60, y el periodo más largo en el que están abiertos es desde el año 71 al año 73, momento en el que se tienen que ir del edificio porque se necesita para el Consejo Nacional del Movimiento, ¿no? ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues el que ha sido el peregrinaje muy de este museo, que claro, pretendía inaugurar en el 36 y en el año 73 todavía no había abierto de manera permanente, pero eso sí, con un director, con unos conservadores que seguían haciendo acopio de piezas y que seguían trabajando en todas esas premisas que se habían dado ya en la exposición del 25. Finalmente, y después de estar vagando por diferentes dependencias estatales, diferentes sótanos estatales, podríamos decir, embalados, en el año 87 recalan en el edificio actual que se había construido para albergar el Museo Español de Arte Contemporáneo. En el momento que abre el Museo Reina Sofía, desaparece el Museo Español de Arte Contemporáneo, todas las piezas de arte contemporáneo recalan en el Reina Sofía y desaparece el Museo del Pueblo Español y se crea el Museo Nacional de Antropología, ya en el año 93, con 2 sedes, ¿no? Finalmente, en el año 2002 se decide retornar a esa primera exposición del año 25 y crear el Museo del Traje, quitar esa segunda sede del Museo Nacional de Antropología, crear el Museo del Traje, centro de investigación del patrimonio etnológico, porque nosotros lo que custodiamos son cerca de 200.000 piezas que recogen todo ese saber etnográfico desde, prácticamente hace 100 años, ¿no?, que es lo que celebramos hoy en día. En el momento que se abre el Museo del Traje, y Concha ya estaba ahí, por eso es nuestra referencia,
A nivel de indumentaria, podría parecer que hemos hecho como un círculo, ¿no? Desde el año 25 por fin se abre el Museo del Traje, tal y como se abrió la exposición del traje regional en el año 25. Pero lo cierto es que mientras estuvo el Museo del Pueblo Español y después el Museo Nacional de Antropología, la indumentaria había tenido una importancia preeminente dentro de las intenciones de exhibición que tenía la propia muestra. Siempre fue tratada de una manera especial, precisamente por cosas como las que decía Francisco antes. Es un elemento absolutamente identitario que refleja además quiénes somos, una serie de tradiciones, hacia dónde vamos y además en un lenguaje que todos comprendemos porque todos llevamos ropa. Y eso se había mantenido en todas las intenciones de exposición que habían tenido lugar a lo largo de esos años. La exposición de indumentaria, además, la colección se ha ido incrementando, no solamente con esos coleccionistas primeros como el vizconde de Güell, como la familia Guiu o como María Regordosa, con coleccionismo del siglo XIX, pero también de indumentaria tradicional, y ya contaba con unas 12.000 piezas, ¿no?, de esas 150.000 que tenía entonces el museo. Hay que decir que la indumentaria tradicional es un cajón desastre a nivel teórico también, porque habla de cómo se vestía en zonas rurales, es decir, en modas que no son urbanas, pero también habla de lo que se ponía la gente en determinadas festividades o cómo se vestían determinados oficios. Es decir, no estamos hablando de una cosa concreta, sino de un amplio abanico muy vivo de diferentes tipologías y características a la hora de vestir, de la que estamos muy orgullosos, además de tener piezas con huellas de uso, es decir, piezas que no solamente se han utilizado para una fiesta en concreto, sino que han sido utilizadas, llevadas, heredadas y transformadas, porque la indumentaria tradicional, a pesar de que hay una creencia en una fosilización X, se adapta también a las modas y se adapta también a los usos. Desde el comienzo del Museo del Traje como tal ha tenido una sala dedicada fundamentalmente, excepto por un par de años, a la indumentaria tradicional, y luego hemos intentado siempre incorporarla en las diferentes actividades que hemos estado realizando, desde exposiciones dedicadas a la joyería tradicional, como Escultura Tímida, que también comisarió Concha junto con Elena Roner, hasta la famosísima de la que hablábamos antes, y esto es previo al Museo del Traje, Moda en Sombras, que es ese granito también en los estudios de indumentaria de aplicación de una museología moderna a esta disciplina que muchas veces no se ha visto como patrimonial, ¿no? Cosa en la que no estamos de acuerdo, por supuesto, todos los que estamos aquí. Bien, cumplimos 100 años este año y, claro, lo que tienen las efemérides y lo que tienen los centenarios es que, bueno, pues que hay que celebrarlos. Llevamos años diciendo, ay Dios, ¿qué vamos a hacer ahora por el centenario? Siempre es un poquito de peso, ¿no? Saber cómo se va a celebrar algo de estas características. Pero les voy a contar un poco cuáles son las acciones y las actividades que tenemos pensado hacer para invitarles, por supuesto, a todos a venir y que puedan ver un poco en qué línea estamos trabajando. En primer lugar, en el 20 de mayo de este mismo mes, inauguramos una exposición que se llama Raíces, 100 años cambiando el patrón de nuestra historia, ¿no? 100 años cambiando el patrón de nuestra historia es un poco el epígrafe de todas las actividades y las acciones que vamos a hacer. En esta exposición lo que hacemos es otorgar una mirada o dar una mirada diferente sobre esa exposición del año 1925, añadiendo además cuál ha sido la trayectoria, no solamente la importancia de la exposición en sí, sino intentando poner en valor, en realidad, ese origen y cuál ha sido la trayectoria de los estudios de indumentaria y de indumentaria tradicional a lo largo de estos 100 años. Para eso hemos hecho una investigación previa gigantesca de todo nuestro archivo para no repetir lugares comunes, que es algo que nos pasa un poco a los directores de las instituciones, que al final contamos lo que contaba el anterior director de la institución, que contaba lo que contaba el anterior director de la institución. Hemos decidido parar esto y en realidad nada.
meternos de lleno en el archivo para hacer un expurgo absoluto de en qué consistió esa exposición del año 25. También en una recuperación de piezas que estuvieron en la exposición. Nosotros teníamos identificadas las que participaron, que se habían conservado en el Museo del Traje, pero en una gran cantidad de provincias y de territorios de España aún no habían quitado, y menos mal, la chapita identificativa de inventario de haber participado en la exposición. Y a partir de ahí hemos podido recuperar piezas y le agradecemos de nuevo a Francisco, que nos ha ayudado mucho en esta selección en esta zona en concreto, también la Diputación de Usoria en el Euskal Museo de Bilbao y también piezas de particulares que a raíz de este llamamiento han podido, y esto ha sido muy emocionante, recuperar esas piezas y descubrir que tenían un sellito que las identificaba como, bueno, centenarias, ¿no? Centenarias y que ya habían sido patrimonializadas hace 100 años. Las vamos a intentar exponer, por supuesto no todas porque no nos caben, pero bueno, sobre todo intentando reproducir también las zonas en las que se había dividido la exposición en el año 25. Hay que decir que el Museo del Pueblo Español trabajó mucho en crear una indumentaria, una colección de indumentaria base de todo el país, supliendo además muchas veces aquellas zonas que no habían sido recogidas en la exposición del 25 por diferentes circunstancias, ¿no? Desde que había juntas provinciales más activas, otras menos activas, o simplemente por falta de espacio. En concreto de Zamora, creo que va una mujer de Benavente y capas de Carvajales de Alba, Viuda Rica de Toro, que es una de las piezas que sabemos por todas las fotografías que estuvo ya en el 25, y también piezas en los armarios tipológicos, ¿no?, de esa primera exposición. Finalmente queremos hablar en esa expo de cuál ha sido el camino en realidad de toda la indumentaria tradicional, cómo ha acabado recalando y calando en la moda contemporánea, con piezas de Fortuny, de Balenciaga, de Leo Berhayer, de Josep Font y también de nuestros días, como son de Lorenzo Caprile, de Teresa Helbig o de Oteiza, ¿no?, que es una sastrería madrileña que trabaja mucho la lana y que trabaja además, toda la base de su sastrería está en las capas, en la capa española y en las capas de Aliste, ¿no?, como gran referencia, ¿no?, de sus orígenes. Vamos a hacer también un congreso y aquí le agradezco además a la directora del congreso que está aquí con nosotros, que es Ana Ruiz, con Concha de asesora científica. Francisco también está en el comité científico y que va a tener lugar el 27, 28 y 29 de mayo. Nuestro interés a la hora de hacer este congreso era aunar también a todo el conocimiento y a todas las personas a los que le interese la etnografía y aunarlas bajo el cobijo del museo con 3 temáticas fundamentales, como son la investigación de la propia exposición del 25, la investigación sobre las regiones que aparecieron representadas en esa exposición del 25 y también sobre algo que ya aparecía en el prólogo del Museo del Pueblo Español y que es algo en lo que venimos trabajando mucho en los últimos años, que es ese patrimonio cultural inmaterial ligado, por supuesto, a la indumentaria tradicional y también en la musealización de este patrimonio. Tenemos como ejemplo, ¿no?, la exposición tan bonita, por cierto, enhorabuena, que acabamos de ver aquí en esta misma sede. Ya en el prólogo del Museo del Pueblo Español, en el prólogo no, pero sí en su definición, había una distinción entre la cultura material, que serían las artes textiles, y la cultura espiritual, que serían los bailes, las danzas, las costumbres en realidad ligadas a esas formas de vestir. Y junto con eso hemos decidido invadir la exposición permanente. Para los que no conozcan el Museo del Traje, tiene un desarrollo en cuanto a su exposición permanente de carácter cronológico, ¿no?, que comienza prácticamente en el siglo XVII y termina en el año 2000, pero nos pareció que había un elemento que ligaba la indumentaria tradicional con la contemporánea, que era la artesanía, ¿no?, el uso de la artesanía y de esas formas de hacer manuales que aparecen tan bien reflejadas y que de nuevo
nuevo queremos reivindicar, hechas muchas veces, en su inmensa mayoría además, por mujeres y con un trabajo que no ha sido tan visibilizado, tan reconocido a lo largo del tiempo y que están utilizando ahora mismo una gran cantidad de diseñadores contemporáneos. Para eso le pedimos a 4 artesanos, Aitor Saraiva, Mercedes Vicente, Gabriela Sagar-Minagar y Wool for Life, que es Ramón Cobo, de Mota del Cuervo, de Wool for Life, que hiciesen lo que quisieran dentro de una de las vitrinas del museo. Y han hecho verdaderas piezas de artesanía arte, reivindicando ese papel cohesionador que tiene la artesanía en toda esta temática. En el mes de junio inauguraremos otras 3 intersecciones de la mano de Ana Locking, de Teresa Helbig y de Lorenzo Caprile, ¿no? Los 3, además, amigos de la casa. En realidad, casi todas las actividades que hemos hecho este año, que estamos haciendo este año, están ligadas, ¿no?, a ese centenario. Pero sí les quiero invitar a 2 cosas muy especiales y que son más festivas, ¿no? Un Terruño Fest que vamos a hacer en el mes de septiembre con Radio 3, en el que pretendemos darle también un repunte a una de esas artes espirituales de las que hablaba el Museo del Pueblo Español a través de la música neofolk, ¿no?, en la que hay, tanto aquí, por ejemplo, como en Valladolid, hay grandes grupos, y creo que luego además vamos a tener un concierto de uno de estos grupos tan conocidos. Y finalmente con la Bienal de Arte Contemporáneo de Lisboa. Estamos trabajando con el Niño de Elche y con Pedro G. Romero, que es el último Premio Nacional de Artes Plásticas, en unas residencias que están haciendo en toda la raya hispano-portuguesa, investigando sobre la música tradicional, ¿no?, a ambos lados de la frontera. Y las investigaciones que saquen de esas residencias se van a poder escuchar en el Museo del Traje a principios de octubre. Este es un poco el panorama, ¿no?, en el que nos estamos moviendo este año, siempre con 1000 imprevistos, cosa normal en cualquier institución y en cualquier organización, pero les invito muy mucho a venir a visitarnos en un año que es muy especial para nosotros y que además que nos permite enlazar con acciones tan ya reconocidas en esta 5ª edición, como es este Festival Internacional de Indumentaria Tradicional. Sobre todo con esto termino, con ese sentir que yo creo que es común a toda la sala, de cómo estas piezas vestidas de ropa, llevadas, traspasadas, heredadas, y que al final nos identifican a todos, forman parte de nuestro patrimonio cultural nacional. Así que nada, muchísimas gracias por haberme invitado, y quedan muy invitado a mí, y yo les invito a ustedes a que vengan, por favor, al Museo del Traje en Madrid. Gracias. Yo quería darle las gracias a Elena, lo he hecho antes en privado y delante de los medios de comunicación, pero sí creo que no solamente hablo en nombre de la organización del festival, de nuestras autoridades que nos acompañan hoy aquí, sino yo creo que hablo en nombre de todo el ámbito de la tradición. Al tenerte entre nosotros sentimos que formamos parte, que somos parte de esa cultura, y que muchas veces cuando decimos Museo del Traje se nos olvida lo del apellido este que lleva detrás. El Museo del Traje se llama Centro de Interpretación del Patrimonio Etnológico, que siempre esté presente esta cultura tradicional, esta parte tan importante de la cultura de nuestro país, y que no solamente en este año, con motivo del centenario de la exposición, sea una de las protagonistas. Hay que seguir luchando porque esa indumentaria española, indumentaria tradicional, sea un referente internacional para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elena. Muchas gracias a ti, Francisco. Yo tengo un libro por ahí. Te vamos a hacer entrega, o sea, simbólicamente, del libro que acabamos prácticamente llega calentito de imprenta, la edición Florido Jardín en claves de la indumentaria tradicional, y que recoge pues la edición 4ª, la edición del año pasado del festival, y que editamos, por supuesto, con la colaboración de la Diputación de Zamora,
Caja Rural y la Diputación de Salamanca, en este caso, que era uno de los lugares participantes. Muchísimas gracias, vuelvo a reiterarte por estar entre nosotros, que disfrutes de Zamora y que disfrutes del festival. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a todos. Hago también extensiva este agradecimiento no solamente a Elena López de Hierro, sino también a la gente que viene del museo y que nos acompaña. Quiero destacar la presencia de Ana Ruiz como directora coordinadora de este Congreso Internacional que en breve vamos a celebrar, a Concha Herranz, directora de colecciones del museo, y a Ana Guerrero como también responsable y miembro del área de didáctica del Museo del Traje. Algunas son amigas de siempre, otras es la primera vez que estáis en Zamora entre nosotros, que el Museo del Traje aquí siempre es bien recibido y gracias por vuestra colaboración con el festival. Muchísimas gracias.